Bien, recuerdo hace unos años atrás, cuando Benjamín, no sé si está por acá, era muy chiquitín, que yo llegaba a su casa, estaba de novio con Rocío, y llegaba y todos salieron desesperados, algo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Salieron de la casa de Rocío, salían todos por acá, por ahí, ¿qué pasó? Yo llegué, ¿qué pasó? Benjamín, me dijeron, Benjamín se ha salido corriendo de la casa, ha huido. Saca la primera, le abrieron la puerta, ¡psh! Desapareció y todos estaban buscando por acá, por la otra cuadra, por allá, por todos lados, hasta que alguien, no sé cómo fue, pero lo trajeron, lo habían encontrado como 2 cuadras o 3 cuadras más allá de su casa y lo trajeron a su casa. Él estaba llorando, no sé si porque estaba regresando o porque lo habían encontrado de alegría, no sé. Pero lo regresaron. Y fue bueno, alegría, y le preguntaron dónde te habías ido. Y él dijo, bueno, me había ido a buscar a Jorge el Curioso. Desde ahí no ve Jorge el Curioso hasta ahora. Por si acaso. Y todos estábamos así, tensos, ¿no? Y yo recuerdo que también me contó mi mamá aquí presente, que un día también se perdió Rolando, mi hermano mayor. Salieron, dice, creo que a la farmacia y también, no sé cómo se perdió en el camino. La cosa es que me contaron de que mi hermano comenzó a preguntar a toda la gente, ¿no has visto una señora zambita, morenita, un poquito más alta que yo? Por acá, no, hijito, no, ok, a otro señor, ¿usted no ha visto? Y se volvió en FBI el Rolando, hasta que regresaron y lo encontraron, gracias a Dios. Es difícil cuando se te pierde un niño, ¿verdad? Debe ser, unos minutos deben ser una eternidad para un papá que se te pierda tu hijo. No sé si te ha pasado alguna vez. Hay otros que huyen de la casa, ¿no? Ya adolescentes se van, ¿no? Y rebeldes se van, ¿no? Y lo encuentras en la casa del tío, del primo, ya sabes dónde buscarlo. Pero cuando son niñitos y se pierden, wow, es realmente una tensión. Ahora, hay una historia en la Biblia que también sucede lo mismo. Se perdió Jesús a los 12 años de edad. Estaba preguntándole al Señor qué cosa es lo que tú quieres que pueda compartir el Día de la Madre. Son días especiales, es una tensión para el predicador que va a predicar el Día de la Madre. El Día del Niño es más tensión todavía, porque tienes a todos los niños acá gritando y tiene que ser una palabra que los capte rapidito y todo, ¿no? Pero igual estaba orando, preguntándole al Señor, gracias a Dios. Bueno, hice una lista de las mamás de la Biblia, ¿no? Eva, Noemí, todas ahí, de la mamá de Timoteo, la abuela Loida y todos ahí para ver quién voy a predicar. Señor, háblame. Y ahí el Señor me guió a poder hablar esta historia que le pasó a una mamá, a la mamá de Jesús. Y vamos a la palabra, Lucas capítulo 2, versículo 41, y ahí lo tengo. Regreso ando a casa, se llama la palabra de hoy. Cada año, los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre.
Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Cierra tus ojos conmigo y vamos a orar, por favor. Bendito Dios, venimos delante de ti, Señor, en esta mañana, un día especial que celebramos a las madres, Señor, y oramos, Padre, para que abras nuestro entendimiento. Señor, te pido, Padre Santo, que abras el entendimiento de cada uno de los que estamos presentes en este lugar, en esta reunión, Señor. Y te pido, bendito Dios, que no salgamos de la misma manera. Que Señor, que tu palabra penetre los corazones, Señor bendito. Que discierna los pensamientos, que las intenciones del corazón, Señor. Que nos vuelvas a ti, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Algunas personas han dicho y le han puesto el título de esta parte, la desobediencia de Jesús. Son bien crueles para decir eso. Pero ¿sabes por qué? Porque aparentemente cuando tú lees superficialmente este texto, tú puedes decir, bueno, sí, pues se les escapó, los desobedeció, se alejó. Pero la palabra de Dios tiene que ser leída en su contexto, no solamente en el contexto literal, es decir, leer solamente y tratar de entenderlo, sino debes de hacer una correcta exégesis. Exégesis es un estudio para poder entender el contexto histórico, qué es lo que estaba sucediendo en ese tiempo, por qué es posible que sucedieran estas pérdidas en el camino. O sea, para poder entender en la época, que una persona de la época leyera esto, no entendía que los había desobedecido. Les explico por qué. En ese tiempo, los que estaban cerca de Jerusalén, más o menos 20 kilómetros cerca de Jerusalén, estaban por ley obligados a regresar a practicar esta Pascua allí en Jerusalén, 20 kilómetros. Pero ellos venían de más allá todavía, pero tenían igual la costumbre, a pesar que la ley no les exigía. Dice la Biblia, y así comienza la historia, dice, cada año, ellos venían, aunque la ley no les exigía, porque ellos estaban viviendo aproximadamente a 160 kilómetros, no a 20 kilómetros. Pero igual ellos decidieron celebrar la Pascua con todo el pueblo y venir a la ciudad de Jerusalén. Pero la historia cuenta de que para regresar a sus casas se regresaban en caravanas. Y cuando regresaban, al principio, las madres con los niños se iban primero, regresaban porque ellos iban caminando más lento, tal vez al ritmo de los niños, tal vez en sus juegos. Entonces ellas partían primero y luego partían los varones. Y luego en la primera parada del camino se encontraban para pasar la noche juntos. Así era la historia. Ahora, pero cuando una persona ya cumplía aproximadamente los 12 años de edad, ya en Israel se le celebraba el bar mitzvah y finalmente este niño ya era considerado un adulto. Ya a los 13 años ya podían casarse más o menos en Israel, ¿sabías? Esa es la historia. Y adquirían responsabilidad. Así que posiblemente a los 12 años estaba Jesús entre ser considerado mayor de edad y todavía ser considerado un niño. Así que posiblemente no partió con su mamá adelante. Posiblemente, hablo ya históricamente, que esto era las costumbres, sino que tal vez se quedó entre los grandes, entre los adultos. Así que, digamos, estaba en esa edad entre ser considerado y no ser considerado un adulto, y de pronto la mamá pensó, iba avanzando, bueno, mi hijo estará con los mayores. Y de pronto el papá de repente pensó caminando, bueno, mi hijo estará con su mamá adelante, ya nos encontraremos. Pero esto sucedió que finalmente habían caminado un día, porque ¿quién va a estar un día sin tu hijo? Obviamente. Pero si tú lo estudias históricamente, puedes darte cuenta que sí es posible. Es posible que estén tranquilos, total, están caminando entre las familias, porque así dice la Biblia que comenzaron a preguntar a los familiares. Así que
tranquilos estaban, hasta que preguntando, no está, no está, no está. Y allí entraron en ese pánico, ¿verdad? Que fueron corriendo. Pero algo que yo quiero notar de esta historia es de cómo es que ellos se esfuerzan, cómo María y José se esfuerzan por crear memorias. Y ese es mi primer punto en esta historia que quiero resaltar. Sé un creador de memorias. ¿Qué significa ser un creador de memorias? Ellos iban cada año a Jerusalén, a pesar de no estar obligados por la ley. Ellos querían crear una memoria en Jesús de que vaya a adorar al Señor, a recordar. La Pascua era una fiesta en la que se recordaba cómo Dios había liberado al pueblo de Israel. Toda la asamblea, dice, iban a estar allí viendo el sacrificio y cada familia iba con el cordero y veían el sacrificio y luego se iban a compartirlo en su casa, en una intimidad, como comían también del cordero. Era toda una fiesta en la que ellos recordaban que Dios había liberado, había traído salvación. Así que María y José decidieron, vamos a hacer que nuestro hijo recuerde que Dios es Salvador. Amén. Así que se esforzaron por traer este recuerdo en él. Yo no sé qué memorias estás haciendo para que tus hijos, para que tus nietos, para que tus sobrinos recuerden al Salvador. Pero necesitamos crear memorias en ellos. Algunos líderes que hablan sobre este tema dicen, bueno, crea memorias, sal a la playa, corre y anda a un lugar especial, tómate fotos, recuerda, haz memorias con tus hijos para que mañana más tarde recuerden, un día me sacó a pasear y un día me iba a jugar partido y un día. Cuando tú lees en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que le cuentes a tus hijos en el camino, dice, cómo Dios ha sido bueno, cómo nos ha traído libertad. Y así que todo el camino era toda una fiesta. Y ellos cada año le hacían recordar a Jesús cómo ellos habían sido libres. Yo recuerdo muchas cosas de mi niñez. Yo he vivido en una familia católica. Y cómo es que de chiquititos, mi abuelita nos dormíamos ahí en el cuarto, todos los hermanos con mi abuela, y mi abuelita nos hacía rezar el rosario. Misterios dolorosos, misterios gozosos, misterios gloriosos, todos los misterios. Y yo ya no, ya no. Cada noche. Pero yo he vivido el proceso de cómo es que mi mamá se entregó al Señor Jesús con todo su corazón. Y cómo es que mi abuela se entregó al Señor con todo su corazón. Les cuento, en los tiempos que yo me entregué a Cristo, mi abuelita me pidió un libro morado. Y ella ya era viejita, se había entregado al Señor. Abría su Biblia, leía su libro morado y resolvía todas las preguntas. Cuando yo regresaba, me decía, hijito, ven, siéntate conmigo. Quiero que veas si está bien. Y me daba su libro morado. Ella hacía el libro morado más que tú. Me creó recuerdos. Me hizo crear esas memorias. ¿Qué memorias estás haciendo? Estoy orando con mi hijo diariamente, poniendo mis cojines ahí al costado de su cama, arrodillándonos los dos. Estoy creando historias. Estoy haciéndole recordar que Dios es primero. Mi hijito todavía ahora, Señor, gracias por los alimentos en el nombre de Jesús, amén. Pero lo hice rapidísimo, que cerraste, abriste y ya, está comiendo. Tengo que enseñar, hey, estás hablando con Dios. Vamos a crear memorias, amén. Y nunca es tarde para crear memorias. Así que te animo, júntate con tu familia. Hagan un servicio familiar. ¿Por qué tienes que esperar venir a la iglesia? Canten alabanzas en casa. Que uno de ustedes se turne para leer la palabra. ¿Qué te parece? ¿Por qué no creas memorias para que ellos recuerden a nuestro Salvador? Amén. Lo siguiente que quiero mencionar de esta historia es que reconoce que Jesús se te puede perder de vista.
y búscalo. Se te puede perder en el camino. Al principio ellos no se dieron cuenta. Pensaron que estaban entre otros viajeros, dice la historia. Se hizo de noche y no aparecía. Y comenzaron a buscarlo entre los parientes y amigos. Y como no pudieron encontrarlo, dice, 3 días después lo encontraron. 3 días después. Ahora, al principio no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Y a veces también nos podemos alejar de Jesús y no darnos cuenta. Las cosas no comienzan alejado de Dios inmediatamente de un día para otro. No, comienza y es progresivo. De pronto un día no quieres orar, no quieres leer la Biblia, otro día no quieres entrar a tu discipulado, otro día dices, no, ¿sabes qué? Estoy cansado, no voy a ir a la iglesia. Y comienzan las cosas progresivamente hasta que llega un momento en que te has perdido de vista a Jesús. Estás alejado de Jesús. Y eso no es de la noche a la mañana, pero de pronto ya no sientes lo mismo, estás alejado, tu forma de pensar comienza a cambiar, tu forma de hablar comienza a cambiar, tu forma de actuar comienza a cambiar y ya no eres el mismo. Ya la gente comienza a mirarte, qué raro, pero no era cristiano él. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está hablando así? De pronto ya comienzas a ser reactivo, dejas que tu carácter o tu temperamento, entre comillas, te guíe. Yo creo que no es el temperamento, pero tenemos que someter a Cristo a nuestra vida. Y estamos alejados de Dios. Y justo estaba antes de predicar viendo lo que la Biblia dice en Apocalipsis, el capítulo 2. Dice, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras y tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, dice, en tu contra que has abandonado tu primer amor. Otra versión nos dice, has abandonado tu amor por mí. Y eso es lo que estaba diciendo. Era una iglesia grandiosa, era una iglesia poderosa. Éfeso era una iglesia ejemplar. Cualquiera que podía mirar a la iglesia decía, wow, cómo predican, mira cómo sirven, mira cómo. Pero Dios les dice con claridad, mira, estás haciendo las cosas bien, me alegro que estés haciendo todo esto, pero has abandonado tu primer amor. De pronto has perdido de vista a Jesús y estás aquí sirviendo de repente en alguna área. De repente estás viniendo a la iglesia, pero no es lo mismo con Cristo. Se te ha perdido en el camino. Algo que yo veo es que cuando ellos se dan cuenta, van a buscar a los parientes y amigos, y a veces estamos yendo a buscar a un amigo, a un pariente, a un líder, a alguien que nos dé consejos, y vamos a pedir los consejos. Pero esos consejos de pronto no nos acercan a Cristo, porque podemos ir de frente a Cristo. Amén. Podemos correr, ya no necesitamos mediador para con Dios, porque la Biblia nos enseña de que el sacrificio de Cristo hizo que podamos ir confiadamente al trono de la gracia. Así que puedes volver a Cristo cuando quieras. ¿Por qué no corres a Jesús rápidamente? Y eso es lo que ellos hicieron. ¿Cuánto valoras tu relación con Jesús? ¿Cómo están tus tiempos devocionales? Estaba conversando esta semana con alguno de los discípulos y me decían, sí, ¿sabes qué? No estoy orando, no estoy leyendo la Biblia, pero bien están sirviendo cada semana. Y de pronto entonces nos podemos venir acá a meter en la obra de Dios, olvidándonos del Dios de la obra. Y eso es una de las cosas que he estado estudiando y comenzando el 2.º año en la maestría que estoy llevando, voy a estudiar sobre neumatología, voy a estudiar sobre el movimiento del Espíritu Santo y cómo es que el Espíritu Santo hoy en las iglesias lo estamos dejando afuera. ¿Por qué? Porque queremos hacer una iglesia súper cool, súper chévere, pero no permitimos que el Espíritu Santo gobierne la reunión. Y ahí es donde nosotros decimos, pero ¿cómo se nos puede perder en el camino el Señor? Porque ponemos por encima de
del Señor a nuestros razonamientos. Yo creo que Dios no se va a molestar si yo no diezmo. Yo creo que Dios no se va a molestar si estoy estudiando, tengo examen el lunes, yo no necesariamente tengo que ir a la iglesia. Y comenzamos a poner nuestros razonamientos por encima de Dios, de tu relación con Dios. ¿Qué tienes que hacer? ¿Buscarías compasión a Jesús como lo hicieron sus padres? Buscaron con todo el corazón, hicieron su mayor esfuerzo. ¿Lo harás por buscar a Jesús? ¿Reconocerás que no es lo mismo? Y lo siguiente que quiero mencionar aquí es que Jesús alcanzó a otros. Estaba sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos, dice, y haciéndoles preguntas. Los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento, de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar, dice, cuando lo encontraron. ¿Por qué nos has hecho esto? Le preguntaron. Y dice, tu padre y yo hemos estado desesperados, buscándote por todas partes. Pero, ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó Jesús. ¿Por qué tuvieron que buscarme? No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. Ellos no entendieron lo que quiso decir. Mira, el ángel Gabriel se le había presentado a María para que entienda José de que su novia estaba embarazada. Un ángel se le presentó a José también y le dijo, no temas, júntate con María. Lo que ella tiene en el vientre es concebido por el Espíritu Santo. Habían visto una cosa tremenda. Habían visto que vinieron sabios del oriente a adorar a su hijo. Eso era inconcebible en el pueblo de Israel. Nadie podía adorar a otro hombre. Así que ellos se dieron, ¿qué están adorando? O sea, ellos sabían el propósito de Jesús, pero algo había sucedido en el camino. Y allí es donde Jesús comienza a hablar con ellos también. Pero algo que yo quiero resaltar aquí para poder alcanzar a otros, porque Jesús se salió del camino para poder ir a hablar a otros. Y puso así como que un alto y se salió para hablar con otros del Señor. Y se puso en una posición de enseñable. Repite conmigo, enseñable. Se puso en una posición de humildad. Dice que estaba sentado entre los maestros religiosos, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Esa posición de enseñable terminó asombrando a los sacerdotes. O sea, si vamos a predicar del Señor a otras personas, aprendamos a hacer también buenas preguntas. Y eso es lo que aquí yo puedo ver. Ahora, me imagino haciéndoles buenas preguntas a ellos. ¿De quién estaba hablando Daniel cuando escribe el Hijo del Hombre? Imagínate esta pregunta a los fariseos. ¿Me puedes contar un poco sobre esto? Cuéntenme un poco cuando David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿A quién se refería? ¿A quién le decía Señor, David? ¿Me podrían responder? ¿Te imaginas que Jesús hiciera estas preguntas acerca del Antiguo Testamento a maestros de la ley? Los hacía pensar, el Cristo iba a restaurar el reino terrenal de Israel, ¿es cierto? ¿Cuál creen que es el principal problema del hombre? ¿Me podrían responder? ¿Qué piensan de lo que dice Isaías acerca que el Mesías va a ser un siervo sufriente que tiene que morir como un cordero? ¿Qué piensan sobre eso? Porque obviamente están esperando un rey, ¿no? Pero ¿qué de lo que dice Isaías? ¿Te imaginas a los sacerdotes? Oh, eso no lo había pensado. ¿No creen que hay algo más? ¿Creen que guardando la ley, toda la ley, podrán entrar en el reino de Dios? ¿Ustedes creen eso? ¿Te imaginas esas preguntas? Y los sacerdotes no sabiendo qué responder. Y se asombraban de él. Amén. Cuando hemos llegado a predicar a universitarios, no creyentes, les hemos preguntado también, ¿qué opinas de las leyes de la naturaleza? Cuéntame. ¿Cómo se hicieron las leyes de la naturaleza? Que si hay una ley, tiene que haber un legislador.
¿Podrías hablarme un poco sobre el ADN? ¿Qué piensas de esa información? ¿Qué opinas del ajuste fino del universo? ¿Cómo es que llegó a ajustarse? ¿Cómo es que la gravedad tiene un número exacto para permitir la vida? ¿Quién puso ese número exacto? ¿Me podrías decir? O sea, ¿es cuestión de la casualidad que esto suceda? Preguntas. Podemos salirnos del camino para alcanzar a otros, para Cristo. Amén. Hagámosle buenas preguntas a la gente. ¿Me venderías tu ojo izquierdo por $1,000? Siempre les decía eso yo cuando entraba a la universidad. ¿Me venderías tus 2 ojos por $10,000? No, yo no te los vendería, obviamente, me decía, porque valoras tus ojos y esos solo son la ventana de tu alma. ¿Cuánto crees que vale tu alma? Jesús dijo de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y pierde su alma. ¿De qué te vale ganar tu título universitario y todo tu dinero si al final vas a perder tu alma? ¿De qué te vale tener tu super trabajo? ¿De qué te vale? Y lo haces pensar a la gente. Me encanta Jesús. Amén. Y lo siguiente es que Jesús hizo que revisen sus por qué. Haz que revisen sus por qué. ¿En qué forma? ¿Por qué me buscaron? ¿Cuál es la motivación que tienen para buscarme? Estaba allí Jesús. Es casi como una llamada de atención. ¿No saben que vivo para mi propósito? ¿No se dan cuenta de esto? ¿No saben por qué estoy aquí? ¿Cuáles son las principales razones? Puede decirle a alguien que no cree en Dios. ¿Cuál es la principal razón por las que no crees en Dios? Y a mí me sorprende cuando yo escucho respuestas, porque antes les pregunto, ¿crees en Dios? No, no, no creo, no creo, no creo. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal razón por la cual no crees en Dios? Ah, pues porque yo he pedido esto y nunca me concedió. Ah, ya, es porque... Y comienzas a darte cuenta cuál es el fondo en realidad. A veces es resentimiento y no necesariamente es conocimiento, entre comillas. Y le puedo decir, si eres sincero, ¿tú te gustaría, si yo te doy evidencias de la existencia de Dios, estarías dispuesto a cambiar tu pensamiento? Y cuando te dicen, no, no, yo no voy a cambiar jamás mi pensamiento, tú te das cuenta que es un problema del corazón, no es un problema de conocimiento, es un problema de orgullo, porque han decidido no creer. ¿Se dan cuenta en la Biblia cuando Tomás dijo, no, yo no voy a creer, a menos que meta mi dedo en su herida de su mano, allí yo creeré? Y eso sucedió. Jesús se le presentó, a ver, toca. Y dice la Biblia que él se arrodilló. O sea, hay gente que no cree, pero si le presentas evidencia, están dispuestos a entregar su vida a Cristo. Pero hay gente que no está dispuesto a entregar su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque decidió no creer. Decidió no entregar su vida al Señor. Así de simple. Lo siguiente entonces que quiero mencionar, y ahí voy a ir terminando, es que reconozcas el privilegio de que Jesús está contigo. Dice la Biblia que luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús regresó con ellos a casa. A veces visitamos la iglesia porque es el día de domingo de resurrección, porque es el día del padre o porque es el día de la madre. Bueno, voy a tener que acompañar a mi esposa, a mi mamá, pues, o sea, ya, pues para darle una felicidad, aunque sea un día, ¿no? Al año. Pero algo que yo veo aquí es que María guardaba estas cosas en el corazón. Yo no sé cuántas mamás presentes guardan cosas en su corazón y de pronto nosotros los hijos no lo sabemos. ¿Cuántas veces han doblado rodillas para que tú visites la iglesia como el día de hoy? ¿No sabes cuántas veces tu esposa ha llorado delante de Dios por ti? Porque tu corazón no sea orgulloso. No tienes idea. Jesús fue al templo porque quiso que los sacerdotes se encontraran con él. Y no sé si eres consciente que Jesús quiere encontrarse contigo el día de hoy. Sabemos que Lucas hizo, el autor,
de este texto, hizo entrevistas. Cuando tú lees al principio del Evangelio de Lucas, tú vas a encontrar que Lucas dice: hice un estudio pormenorizado de los que fueron testigos oculares de todas estas cosas. Y he decidido escribírtelas a ti, excelentísimo Teófilo, le dice así. Teófilo, aparentemente una persona renombrada, se había convertido a Cristo, o tal vez ha sido el financista de todo su estudio histórico de Lucas. Pero Lucas ha tenido que sentarse con Santiago, con Pedro, ha tenido que sentarse con María para que le cuente algo tan íntimo como esta historia, para que le diga a María, porque nadie podía decirle esta frase sino María. Y todas las cosas que sucedían, yo no las entendía, pero yo las guardaba en mi corazón. Así que Lucas decidió escribirlo. ¿Cuántas cosas guarda tu mamá en su corazón? Y no lo sabemos. He visto a mi abuelita llorando. He visto a mi mamá aquí presente llorando, orando por nosotros. Hoy quiero honrar a las mamás presentes. Y yo sé que hay cosas que guardan en su corazón y que a veces duelen mucho. Pero déjame decirte que el Señor va a honrarte, va a honrar tus oraciones. No te desanimes. La Biblia dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar.